Desde hace ya 50 años se viene desarrollando en España una línea de reflexión muy interesante dentro de la antropología, que se centra en el estudio de los pueblos indígenas. La convivencia con estas comunidades a través del trabajo de campo etnográfico ha permitido llevar a cabo investigaciones muy contundentes y de largo alcance dentro de esta disciplina. Trabajos que iniciaron hace casi medio siglo antropólogos españoles como Manuel Gutiérrez Estévez, uno de los americanistas más importantes de este país. Su trabajo ha influido de forma muy contundente en esta línea de reflexión profunda y continua sobre los pueblos indígenas de América, a la vez que ha permitido desarrollar una línea clara de defensa de los derechos de estas comunidades a través de organizaciones como Survival International. Hace 40 años o hace 30, por lo menos en los sitios en los que yo iba, era una novedad el que llegara alguien de fuera y despertaba curiosidad en la gente y entonces pues era una relación de curiosidad mutua. Yo tenía curiosidad por ellos y ellos tenían curiosidad por mí. Y eso está bien, eso está muy bien. Es decir, eso facilita mucho la interacción, el trabajo. Y ahora ya no hay curiosidad, ahora hay tanta gente metida en tantas partes que casi lo que hace falta es despejar. Entre sus grandes admiradores y seguidores dentro de esta línea de reflexión americanista se encuentra Julián López, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Trabaja desde hace ya 25 años en el oriente de Guatemala con comunidades de mayas, xortí y con ladinos. Además de esta investigación de largo alcance, ha realizado diferentes estudios en poblaciones indígenas de América, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Perú. Y algo podemos hacer también como etnógrafo es normalizar la diferencia, ni exotizarla en positivo, ni exotizarla en negativo. Ni los pueblos indígenas son salvajes, como a veces se los ha caracterizado, ni son el ideal de humanidad no contaminada, el ideal de humanidad que tiene un trato congruente con otros seres humanos y con la naturaleza. No, los pueblos indígenas son como el resto de la humanidad. Hay gente buena, hay gente mala. Yo que llevo tantos años trabajando con indígenas, hay muchísimos que son buenos amigos míos, gente, digamos, por la que cualquiera daría todo, pero he encontrado indígenas que han hecho el mal a mí y a otros, porque así es la vida y así somos los seres humanos, de todo tipo de clase y condición. María Luisa González Saavedra, licenciada en Filosofía, se acercó por primera vez al mundo indígena de la mano de Manuel Gutiérrez Estévez, a través de un proyecto de investigación que se desarrollaba en un departamento de Perú, llamado Moquegua, ubicado entre la costa y la sierra. Ahí fue donde hice mi primer trabajo de campo con indígenas quechua y aymaras, en el marco de un proyecto de investigación sobre globalización y desarrollo. Ahí es donde empecé mi aventura en el ámbito de la antropología. Y después de ahí ya pasé a la selva amazónica, también en Perú, que fue donde realicé mi trabajo de campo, con miras a hacer una tesis doctoral, y ahí fue donde empecé a trabajar con los Xavi, que en la zona pues son más conocidos por el nombre de Chayagüita, pero bueno, yo utilizo el nombre, digamos, el etnónimo, que es el de Xavi. Y nada, ahí estuve pues durante 4 años haciendo trabajo de campo, que se alargaron otros 4 el tiempo que tardé en redactar y en defender la tesis doctoral, ¿no? Carmen Osuna, actualmente profesora del Departamento de Antropología de la UNED, llegó a la etnografía indígena de manera casi fortuita, a través de un contrato en prácticas en un proyecto de cooperación en Bolivia vinculado al fortalecimiento de las organizaciones indígenas. En su intervención nos va a ir comentando el paso que dio del ámbito de la cooperación al trabajo de campo etnográfico, que supuso un cambio cualitativo en su trayectoria, de elaborar informes técnicos a escribir diarios de campo. Yo estuve trabajando 2 años ahí en el mundo de la cooperación
y bueno, descubrí que no era lo mío, ¿no? Por lo menos cuando yo me dedicaba a esto, y creo que se va mejorando, pero no sé hasta qué punto, no hay un buen entendimiento desde mi punto de vista entre el mundo de la cooperación y los antropólogos. Desde mi experiencia, que es desde la que puedo hablar, yo me sentía incómoda, sentía que no podía ejercer mi labor, no podía aplicar mis herramientas por diferentes razones. La cooperación, desde mi experiencia, como digo, tiene ritmos muy vertiginosos y muy fuertes. La antropología no se lo puede permitir. Nosotros trabajamos, pues como han dicho otros compañeros, ¿no?, con tiempos largos, con paciencia, queriendo pues eso, vivir los mundos que te rodean, entender poco a poco. Yo eso no me lo podía permitir, ¿no? Cuando a lo mejor viajábamos a comunidades, tenía 2 o 3 días, ¿no?, para intentar entender cosas muy complejas y era imposible, ¿no? Y luego, pues claro, tenías que escribir los informes o dar algún tipo de recomendación, pues que en el fondo a ratos te sacabas de la manga, ¿no? En este programa tenemos la suerte de contar con estos expertos en el tema que han vivido en primera persona experiencias concretas de inmersión total en comunidades indígenas durante un largo tiempo. Nos van a ir desvelando esas aventuras con sus pros y sus contras, sus retos y dificultades, características esenciales de esta metodología de acercamiento a la otredad. ¿Cómo se llega a integrarse en comunidades tan diferentes de tu propia cultura? Vengo a quedarme aquí. Me gusta estar aquí. Si a ustedes no les importa, pues qué les sé. Pues, digo, ¿hay alguna casa donde me pueda quedar? Pues vamos a ver, tal. Pues luego te buscas una casa y te quedas ahí. Es decir, ellos dicen, ¿y este señor que viene aquí y que se quiere quedar aquí, pero usted qué quiere hacer? Y digo, yo nada, yo no quiero hacer nada. Lo cual es verdad. Simplemente quiero estar, conocerles, conversar, platicar. ¿Y por qué quiere platicar con nosotros? Pues porque me resulta interesante, simpático, ¿está? Agradable, ya está. No, quiero decir que no hay por qué complicarse tanto las cosas, ¿no? Cuando los estudiantes durante mucho tiempo siempre les inquieta mucho, antes de ir a hacer trabajo de campo, les inquieta mucho cómo se hace. Y digo, pero es que no hay ningún misterio, pues tú como te relacionas con la gente, pues hablas con la gente, ya está, escuchas, miras, pues es lo que haces en la vida, no es ninguna cosa misteriosa, nada, pues estás, hablas. El secreto que nos enseña el diálogo con pueblos indígenas, y a mí me han enseñado los mayas de Guatemala, es que la conversación, el diálogo, si es, digamos, sentido como una interacción entre iguales, pues va a permitir que el conocimiento del otro, el conocimiento de la diferencia fluya y que el trabajo de campo tenga mucho de satisfacción personal y poco de sufrimiento como pueden tener otro tipo de actividades laborales. La primera vez que yo llego a Bolivia, ¿no?, que es cuando empiezas ahí sí tienes el choque, ahí te empiezas a empapar, empiezas a, pues eso, a observar, a ver qué te rodea, a callar mucho, decir poco, escuchar, observar, pocas preguntas. Y poco a poco te vas dando cuenta que ese otro, tan otro, que tú estás buscando, no es otro tan otro. Son seres humanos también cuyas demandas pueden pasar y pueden cruzar la demanda y las cuestiones étnicas, pero no únicamente, ¿no? Entonces yo creo que ha sido sobre todo pues un aprendizaje muy personal. Cuando estás buscando al otro, al final te encuentras a ti. Al principio empiezas a estar muy obsesionado con el cúmulo de información, quieres saber, quieres que te cuenten, quieren que hablen, y eso prácticamente no sucede, ¿no? O sea, el tiempo es una cuestión muy relativa en general, pero allí muchísimo más. Entonces, bueno, tienes que tener mucha paciencia,
no quizás un exceso de responsabilidad, tienes que dejarte llevar y al final pues empiezan a salir cosas que en tu proceso de reflexión bueno, son las que te van acercando a ese universo particular de la gente con la que estás viviendo, ¿no?